Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Sé que os debía este vídeo, el libro de Enoch, o Hanoch en hebreo. Aquí lo tengo, aquí tengo una copia que es de mi suegro. Yo lo leí hace ya unos 20 años aproximadamente, cuando empecé a salir con la que hoy es mi mujer. Y pues lo volví a leer hace unos meses, para cuando quise hacer este vídeo. Realmente, como digo, os debía este vídeo porque hace ya unos meses anuncié que iba a hacer este vídeo, incluso colgué la portada. Y lo grabé el vídeo, lo edité, pero no había manera de renderizarlo. Había algún error y por más que lo intenté después de mucho, pues no había manera. Ahí daba un error y se bloqueaba. No pude subir, no pude llegar a crear el vídeo. Lo dejé de lado y me dediqué a otras cosas. Sin embargo, este es un tema que yo sé que interesa a mucha gente y personalmente yo todos los vídeos que he visto en internet, en la red, pues a mí no me satisfacen. Existen, digamos, dos categorías, dos vertientes de opinión con respecto a este libro, según los vídeos que yo he podido observar. Por un lado, existe una vertiente grande, mayoritaria, que nos dice que el libro de Enoch pues, es un libro escrito por Enoch, por este patriarca hebreo. Lo creen a pie juntilla, aseguran que tiene miles y miles de años, que es al menos de hace 4000 años, o incluso bastantes más. Creen toda la información totalmente, como digo, a pies juntillas. Y nos dicen que este libro haya estado oculto para digamos, para proteger esa información y que no llegase al gran público. Que había habido una conspiración para que no supiésemos la verdad. Eso es, como digo, una vertiente muy mayoritaria. Existen algunos que son un poquito más escépticos, lo tratan de un modo un poco más riguroso, pero más o menos creyendo a pies juntillas, y como dando a entender que existe un gran conocimiento y sabiduría contenido en este libro. Después también existen aquellos que mezclan lo que son sus propias creencias con lo que dice el libro. Algunos mezclan mitología sumeria, egipcia, incluso gnóstica también, hacen una neonóstica y lo mezclan y acaban haciendo una explicación en lo que a veces parece que ni siquiera se han abierto 2 páginas del libro porque cometen algunos errores realmente garrafales. Bien, esto, como digo, es una vertiente, la vertiente mayoritaria de los vídeos que hay en internet hablando del libro. Existe después otra vertiente que asegura que el libro pues es un poco menos que un invento del diablo para tentarnos y que es falso completamente y que no hay que hacerle caso. Esta vertiente suele ser realizada por gente cristiana, quizá de un modo más ortodoxo, un modo, digamos, con mucha fe, y realmente no dan demasiadas razones del por qué, digamos, desprestigian este libro. Simplemente que no es un libro inspirado por Dios porque la iglesia en su momento, o la iglesia de turno, pues no lo consideró. Y no da más explicaciones. Simplemente hay que apartarlo por fe. Y porque es digamos, es uno de los recursos del diablo para confundir a la gente. Vale. Personalmente, como digo, a mí estas explicaciones pues no me satisfacen. Así que aquí está este vídeo. Voy a dar una serie de informaciones que estoy convencido de que os va a interesar, que muchas de ellas pues, quizás no hayáis escuchado nunca. Y como digo, pues aquí viene lo que es mi versión de lo que es y mi opinión de lo que es el libro de Enoch. Lo primero que debemos decir es que es exactamente el libro de Enoch. El libro de Enoch pues es un libro religioso. Un libro religioso. Existen muchos libros religiosos, aparte de los que son conocidos como parte de la Torá o del Antiguo Testamento. Y muchos pues simplemente no se conocen pues porque no se consideraban auténticos y estaban apartados. El libro de Enoch pues digamos estaría en este grupo, pero como durante un tiempo sí fue muy reconocido y muy utilizado por los judíos de los primeros siglos antes de nuestra era y los primeros siglos de nuestra era, pues es realmente bastante más conocido y quizá pues más importante. Sabemos que en Alejandría era muy conocido, era muy apreciado por los judíos de Alejandría. Está incluido en la Septuaginta, que es la primera traducción al griego de las escrituras judías. Y también sabemos que no solo los judíos, sino que los primeros escritores cristianos también lo conocían y muchos lo apreciaban. Los textos que tenemos hoy en día del libro de Enoch pues están en lengua Geth, los textos completos. Después tenemos ciertos fragmentos que es en griego, que es en arameo, en latín, en hebreo y un pequeño fragmento en copto. Pero realmente lo que es el libro completo han sido los etíopes los que lo han conservado y son ellos, como digo, en su lengua Geth.
pues los que han tenido realmente la tradición a lo largo de los siglos de conservar este libro digamos, de forma completa. Normalmente se dice que es un libro prohibido. Realmente no es que sea prohibido en sí, sino que existen ciertas iglesias que lo consideran auténtico y otras iglesias que no. La mayoría no. O sea, lo que es la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, la iglesia protestante, pues lo consideran falso. Sin embargo, la iglesia ortodoxa etíope sí la considera auténtica. Y también la de Eritrea, que curiosamente esta iglesia normalmente los otros vídeos que he visto que mencionan esto, pues la olvidan. No sé por qué obvian la iglesia de Eritrea, pero esta también la considera auténtica. Entre los judíos, los Beta Israel también lo tienen en su canon. Los Beta Israel, para aquellos que no lo sepan, son los judíos negros. Y como digo, pues el resto de cristianos y judíos pues lo consideran falso, consideran que es un libro no inspirado y por lo tanto no merecedor de estar en lo que son sus escrituras sagradas. Como he dicho antes, algunos de los antiguos escritores primitivos cristianos lo tenían en consideración, pero sin embargo, en los más antiguos cánones cristianos del Antiguo Testamento no aparece. Ni aparece en el canon de Milito ni en el Codex Hierosolimitanus. Este códice de nombre casi impronunciable, pues es un texto que no está claro, existe una polémica con su fechado, está entre el siglo I y el siglo IV, no se sabe bien. Lo tenemos en un fragmento que es medieval, pero que se sabe que es una copia de esa época. Como digo, pues estos son los cánones más antiguos cristianos y en ninguno aparece ya el libro de Enoch. Con los judíos pasa exactamente igual, ya los primeros cánones judíos lo excluían. Es cierto que hay ciertas personas que dicen que debería estar incluida porque en uno de los libros canónicos del cristianismo del Nuevo Testamento, concretamente en la epístola de Judas, pues es mencionado, pero es mencionado como una referencia. Para poner un ejemplo, es como si alguien está explicando algo y usa para ejemplificar, para explicar algo, usa un ejemplo de, por ejemplo, del Señor de los Anillos, que es algo muy conocido por lo que puede ser el público. Pues bien, esto sería exactamente igual. En la epístola de Judas, pues el autor utiliza el libro de Enoch para explicar, para hacer una exposición, pero no está dándole ningún relieve realmente al libro. En el Nuevo Testamento también existe otro momento en el que se hacen referencia a escrituras griegas y no por ello está considerando estas escrituras griegas como auténticas o digamos, o inspiradas por Dios. Por cierto, para aquellos que no lo sepan, la epístola de Judas, este Judas, no se sabe bien quién es, pero es muy posible que sea uno de los hermanos de Jesús de Nazaret. En lo que se refiere al contenido del libro, está escrito como si el autor fuese Enoch. A veces se habla de sí mismo en primera persona como Enoch, otras veces habla como Enoch pero en tercera persona de sí mismo. Existe un par de capítulos que el que nos narra la acción es Noé, no Enoch, sino Noé. Noé, el del diluvio, que es su bisnieto, creo que es. Y también existen ciertos capítulos que realmente no sabemos quién es el que está narrando la acción. Esto es muy común en ciertas sectas, los gnósticos lo hacían mucho, el atribuir sus propios pensamientos, sus propias ideas, pues dándole una autoría a un personaje importante. Eso lo podemos ver en los distintos apocalipsis de muchísimos personajes, el libro de Adán, o sea, una cantidad de, digamos, de textos que tienen unas ideas concretas de una secta, pero la autoría se la pone a un personaje de relevancia para que tuviese una autoridad, digamos, para revestir su contenido de una autoridad que realmente no tiene. Y en lo que se refiere al contenido, pues vamos a explicar las partes que lo componen. La primera parte habla de la caída de los ángeles y la asunción de Enoch. Esta parte pues nos habla de lo que son los vigilantes. Los vigilantes nos podemos identificar como los ángeles caídos de la Biblia, como los malahim en hebreo, que como digo aquí están traducidos como guardianes o vigilantes, que se acabaron encamando con las mujeres de los hombres y tuvieron hijos, y estos hijos fueron gigantes, unos gigantes que el libro los describe de un tamaño realmente colosal, de 1 kilómetro de altura, una cosa así, es una cosa brutal, y que acabaron bañando de sangre toda la tierra. El libro pues lo que hace es ampliar lo que es el contenido del Génesis, de esta historia, de esta parte del Génesis, dando por una multitud de detalles, da muchos nombres de ángeles que no aparecen en la Biblia, pues quitando Miguel y Gabriel, pues Rafael aparece en el Talmud y aparece también en el libro de Tobías. El libro de Tobías es un libro deuterocanónico que es digamos canónico por lo que es la Iglesia católica y la ortodoxa, pero los protestantes por ejemplo no la consideran apócrifa. También Uriel,
Bueno, y también Azazel. Azazel es un ángel que en la Biblia aparece mencionado cuando el día de la expiación, que tiene que ser un sacrificio, pero después en la cantidad de ángeles que aparecen en esta parte del libro, Yaza, que parece que es el líder, que incluso él pretende en un momento asumir la culpa, digamos, de esta unión con las mujeres, aunque después todos, digamos, deciden ir todos juntos a cometer esta falta, este pecado. Pues aparecen, como digo, muchos ángeles que no aparecen en otros libros del Antiguo Testamento. Eso es realmente lo que básicamente se narra en esta parte. Una ampliación de la historia de los Malachim y de los Shedim, o sea, de los ángeles caídos y de los Nefilim, de estos gigantes. Bien, el segundo libro sería el libro de las parábolas. Es junto con el primero la parte más importante del libro de Enoch. Es el libro de las parábolas, como digo, nos narra la historia, una mención de un personaje que aparece identificado como el Hijo del Hombre, que es, por lo que podemos ver, una especie de Mesías sobrehumano, que a veces tiene ciertos parecidos con lo que es el Mesías cristiano, y otras veces tiene más parecido con este Mesías político que aún esperan los judíos. Es una especie de mezcla, o sea, según el momento parece una cosa o parece otra. Y con esta parte existe una polémica con la datación. Cuando uno mira la Wikipedia o mira muchos de estos vídeos que no han profundizado en lo que es su análisis, pues nos indican que esta parte del libro es posterior. La Wikipedia, por ejemplo, te dice que es del siglo I y no profundiza más. Te pone cada parte del libro de una época, del siglo II a.C., del siglo I a.C., y esta parte la indican que es del siglo I de nuestra era. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque usan dos argumentos. La primera es el parecido que tiene este personaje con Jesús de Nazaret, con el Mesías, el Hijo del Hombre, la identificación de Jesús de Nazaret. Este es uno de los argumentos, y el otro argumento es que no aparece esta parte en los textos de Qumran. Ese es el argumento completo, pero realmente existe una polémica ardua con este tema. No está ni mucho menos claro que ni existe unanimidad entre los especialistas que esta parte del libro sea realmente más moderna y no sea de la misma época que los demás. ¿Y por qué me explico? Porque para empezar, este argumento que se usa de los fragmentos de que no aparece en Qumran, en lo que es la versión que tenemos de Qumran, pues es un tanto falsa, porque en Qumran no tenemos el libro de Enoch. Lo que tenemos son 14 pedacitos pequeños, fragmentos pequeños. Tenemos 11 que se encontró en una cueva en griego, pequeños fragmentos, y 3 más en hebreo en la cueva 1. Como digo, eso realmente no indica nada, porque son fragmentos tan minúsculos que no significan nada. Pero es que además existen muchos libros que tenemos a lo largo de la historia que le faltan trozos, pero es que es muy sencillo. A veces una secta concreta, una parte que no le gustaba, pues la quitaba directamente. Eso incluso pasa hoy en día. Existen iglesias, de la multitud de iglesias cristianas que existen, algunas pues le quitan o modifican parte de la Biblia a su antojo. Incluso existe una Biblia feminista, con eso lo digo todo, y una Biblia gay, que modifican y convierten a Jesús en homosexual, y a un montón de personajes en homosexuales. Es una cosa bastante llamativa. Bien, pues esto ocurre y ha ocurrido durante toda la historia, y que falte un pedazo no significa que originalmente no estuviese. Además de que incluso no tiene por qué ser que la secta no quisiese ese trozo, sino que puede ser que alguna persona dentro de la secta cogiese esas hojas concretas para estudiársela y acabasen perdiéndose en el momento, digamos, de guardarlo. Realmente existen multitud de razones por la cual un libro no tiene por qué estar completo, y no tiene por qué ser que no existiese en esa época. La experiencia nos ha indicado por los descubrimientos que textos que se pensaban que había trozos más modernos porque los que teníamos estaban mutilados, después han descubierto más antiguos que lo incluían. Esto, por tanto, no podemos asegurar ni mucho menos esto. Estos argumentos no sirven. Y aquellos que argumentan que sí es más antiguo, nos indican que no existe ninguna mención al libro de Enoch entre los autores judíos o cristianos en el que indiquen que se ha hecho algún añadido. Si se hubiese hecho algún añadido, pues a lo mejor los escritores judíos hubiesen comentado de que la secta de los cristianos estaban metiendo mano en el libro. Sin embargo, no existe ninguna mención, que tampoco se puede excluir de que haya pasado porque no lo tengamos, porque no tenemos toda la información, digamos, que se ha escrito en la historia. De hecho, los textos antiguos realmente tenemos pocos. Pero, como digo, no se puede saber. Pero existe esta polémica entre si el conjunto es tan antiguo como el resto del libro, o si es realmente más moderno. Y como digo, en la Wikipedia no aparece esta mención ni en ningún vídeo de los que he visualizado.
continuamos con la tercera parte del libro, que sería el libro del cambio de las luminarias del cielo. Este libro, algunos creen que es la parte más antigua de todo el documento, pues nos habla de los movimientos del Sol y la Luna. Considera la Luna, curiosamente, 7 veces menos luminosa que el Sol. Es algo curioso. El 7 es un número que se repite de forma constante en este libro, que si 7 ríos, que si 7 montañas, que si 7 islas. O sea, es una constante el número 7 a lo largo de todo el libro, lo cual le da un carácter mistérico que tiene que ver con, que también sirve para identificarlo en parte con todo lo que es el misticismo judío, que después, a lo largo de unos siglos más tarde, digamos, daría creación a la Cábala. También se mencionan 4 esquinas de la tierra, los 12 vientos que surgen. O sea, sí, tiene como mucho simbolismo, todo hay que decirlo. Como digo, esto nos habla pues un poco de astrología. Y al final una explicación mediante claves y alegorías entre ovejas y lobos, pues nos hace una descripción perfecta de lo que sería la escapada del pueblo judío, del pueblo hebreo, mejor dicho, de Egipto, con Moisés. Cuentan esta historia utilizando ovejas y lobos. Claro, supuestamente pues el libro sería anterior a la historia de Noé y que hubiese sido una especie de profecía cumplida. Como sabemos que realmente es un libro moderno, pues realmente no tiene ningún mérito. Después continuamos con el libro de los sueños. La cuarta parte sería el libro de los sueños, que esto es una especie de continuación de lo anterior de las ovejas, y nos cuenta una visión que mediante claves, mediante alegorías de un toro, ternero, zorro, lobos, o sea, usando animales, describen los distintos pueblos y personajes, y también utiliza los colores pues para indicar su pureza, su valor. O sea, va utilizando claves para explicar una historia, para contar una historia, y va contando lo que es la historia del pueblo judío, digamos, desde lo que sería el Génesis hasta la época más o menos que realmente se escribió. O sea, no avanza más, o sea, no acierta a avanzar más allá del momento en que suponemos que se escribió este libro, por lo cual realmente es muy lógico. Es muy lógico que la historia llegue justo hasta ese instante, la historia que nos cuenta de esta forma alegórica. Y por último, una de las partes favoritas por toda la gente esta que busca el tema de las adopciones y todo eso, que sería el libro de la exorzación y la maldición. Esto es una especie de apocalipsis lleno de castigos a los pecadores, de reconocimiento para los justos. Como digo, en esta parte, pues todos aquellos que miran más el lado conspirativo de este libro, pues es donde ven el tema de la adopción, de un viaje espacial, de armas sobrenaturales, modernas, de extraterrestres. O sea, aquí es donde estas personas ven eso. Yo personalmente no lo veo. Existen ciertos libros antiguos, ciertos libros religiosos que sí pueden tener, yo al menos, ver ciertas interpretaciones que podrían significar otras cosas, pero concretamente en este me parece muy parecido a otros muchos que he leído, y hay que retorcer demasiado las cosas para darles explicaciones. Esa es mi opinión. Me recuerda mucho a la forma de escribir de los gnósticos, que tienen un par de siglos después, y de ciertos otros documentos que tienen esta forma de hablar. Pero bueno, como digo, esto es una opinión personal y totalmente subjetiva, y puedo estar totalmente equivocado. Siguiendo con el tema conspirativo, con la cuestión conspirativa del por qué fue apartado, el libro fue ocultado de la luz pública, pues realmente, para empezar, hay que desmentirlo, porque en Etiopía siempre estuvo. Eso para empezar. Después veamos el por qué fue apartado del canon. No es una cosa especial, realmente muchísimos libros han sido apartados de los distintos cánones. Normalmente todos mencionan, todos los vídeos que he leído, todos los blogs, pues hablan exclusivamente del lado cristiano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los judíos también lo descartaron. No fue una cosa solo de los cristianos, los judíos también lo hicieron. Y el por qué cada uno. Pues existe entre los especialistas que comentan este tema, mencionan que los judíos en parte quizás lo descartaron por el parecido que tiene la segunda parte del libro de Enoch con el mensaje cristiano, con este hijo de hombre, con la descripción de Jesús de Nazaret. Esto es la opinión de muchos expertos. Yo personalmente no la comparto. ¿Por qué? Porque por esa misma regla de 3 habrían descartado el libro de Isaías, y no lo han hecho. Por tanto, yo creo que ese argumento puede tener cierto peso, pero no sería definitivo, al menos. El principal motivo por el cual pienso que los judíos lo descartaron, lo descartaron desde el principio. El canon judío se estableció en los primeros 2 siglos de nuestra era, y en el libro de Sirácida, por ejemplo, en el 180, ya no aparece. O sea, este es el primer canon más antiguo que tenemos, y no aparece el libro de Enoch. Y que simplemente es que hay que entender que el mensaje que nos da el libro de Enoch es muy diferente al mensaje judío. Tiene cierto parecido, sí, sobre todo
esta cuestión que tiene que ver con el judaísmo del primer templo, en lo que se refiere, por ejemplo, a no responsabilizar a los humanos, a los seres humanos de los pecados, sino a hacerlo a un agente externo, que en este caso serían los vigilantes y su transgresión. Esto podría tener, este mensaje concreto podría tener un cierto parecido con lo que es el judaísmo del primer templo. Al fin y al cabo, está tomado esta parte de lo que es el Génesis, es un desarrollo de una historia que aparece en el Génesis. Pero es que quitando este detalle, el resto del mensaje que aparece en el libro no tiene nada que ver con el judaísmo, es completamente diferente. Cuando ya el canon judío se estableció de forma completa en el siglo III, pues ya está totalmente descartado el libro de Enoch. Es cierto que en el Talmud no es mencionado el libro de Enoch, pero sí existen menciones a ángeles que solo aparecen también en el libro de Enoch. O sea, esta angeología que aparece en el Talmud también es compatible en muchos nombres con la angeología que aparece en el libro de Enoch. Y no aparecen en ningún otro libro, o al menos en ningún libro importante, quizá en algún texto concreto, alguna carta concreta, pero no, en lo que se refiere a libros religiosos o que intentan tener un valor religioso, no aparecen en más. Pero esto puede tener dos explicaciones. O una, que el Talmud sí bebió del libro de Enoch para autores del Talmud, usaron el libro de Enoch como fuente, o bien, tanto el libro de Enoch como los autores del Talmud usaron una fuente común que se ha perdido y desconocemos. Por su parte, los cristianos descartaron el libro de Enoch ya en el concilio de la Odisea, en el año 364, cuando ya fue la época en la que establecieron definitivamente, o bueno, casi definitivamente, la mayor parte del canon cristiano. Y las razones son muy sencillas, es que el mensaje del libro de Enoch no es nada cristiano, absolutamente nada. O sea, es que, por ejemplo, el cristianismo, uno de los pilares del cristianismo es el perdón de los pecados. El libro de Enoch no es que no solo hable del perdón a los pecados, sino que se recrea en el castigo a los pecadores. Incluso te menciona que los ángeles, el libro de Enoch menciona que los ángeles se alegran de este sufrimiento de esta gente perdida, de la perdición de estos pecadores. Esto en el capítulo 97 concretamente aparece una mención de que los ángeles se alegran del sufrimiento ajeno, lo cual obviamente es un mensaje que es totalmente incompatible con el mensaje cristiano. Pero esto es solo un ejemplo, podría dar montones, pero ya el vídeo se me está alargando muchísimo. Bien, esto es lo que hicieron los judíos y los cristianos. Lo apartaron por distintos motivos que a ciencia cierta no podemos saber, pero lo podemos suponer. Como digo, creo que el mensaje de ambas religiones es muy diferente al mensaje que nos propone el libro de Enoch, que tiene un cierto misticismo que ya existía en la época en la que fue escrito, en el siglo II, siglo I, antes de nuestra era, que su desarrollo fue lo que acabó siglos más tarde en desarrollar la cábala. Pues bien, lo que es la estructura judía principal pues no lo acepta este tipo de mensaje, y el cristianismo muchísimo menos. Pero, ¿qué dicen los especialistas actuales? Los epigrafistas, los papirólogos, todas las personas que estudian este texto, pues lo tienen clarísimo. Afirman que tanto los judíos como los cristianos acertaron. Existen ciertas características que tienen que cumplir un libro para ser aceptado, digamos, en un canon de estas religiones. Para empezar, ellos tienen que creer que son escritos por los autores a los que se atribuyen. Y claramente este libro no está escrito por Enoch. Por lo tanto, ni es tan antiguo como debería ser para poder entrar en el canon bíblico, digamos, a la altura del Génesis. Porque si nos está contando una historia de un personaje que está en el Génesis, el libro debería ser tan antiguo como lo es el del Génesis al menos. Y claramente no lo es. Por lo tanto, los judíos y los cristianos, según los especialistas modernos, acertaron plenamente en descartarlo. Y no olvidemos que para los creyentes en estas religiones son libros inspirados por Dios. No pueden aceptar un libro que saben que es falso en lo que sería el canon de su Biblia. Aunque los deuterocanónicos lo consideran falso, pero consideran que tienen cierta, digamos, utilidad la Iglesia Católica con ellos. Como digo, pues los especialistas pues dicen que claramente no se puede atribuir a Enoch. En lo que se refiere a la autoría, pues existe bastante polémica. Existe, por un lado, aquellos que afirman que sería de una secta o un autor o una serie de autores en una época muy concreta. Esto es una rama de los especialistas, tienen esta opinión. Existen otros autores encabezados por Joseph Milik, que es uno de los grandes especialistas en papirología, digamos, de todos los tiempos. Fue muy conocido por su trabajo en Qumran, Joseph Milik. Pues bien, este hombre encabeza, digamos, la corriente que afirma que realmente cada parte del libro fue por distintos autores en distintos momentos. Realmente existe esta polémica entre especialistas, yo no voy a entrar, a mí me parecen libros muy diferentes, al menos algunos de ellos. De la luminaria me parece completamente distinto y sí parece completamente hecho por otra persona. Pero bien, esto ya es una valoración que yo no soy especialista en esta índole y no puedo entrar.
Pero lo que es mi opinión, el libro, ya voy a dar mi opinión ya para terminar este vídeo, que como digo se está alargando demasiado, pues es que es mitología. Para mí este libro, pues es un libro mitológico, no tiene más valor que ese. Puede tener cierto contenido, sobre todo en la primera parte, en las primeras partes, puede tener cierto contenido que sí vengan de un conocimiento anterior, pero tan modificado con el paso del tiempo que ya se ha convertido en una leyenda. O sea, ya en toda esta parte de los ángeles caídos, de los vigilantes, de los gigantes, pues para mí es quizá existió en su momento alguna información real al respecto de alguna historia parecida, pero el tiempo la ha modificado tanto que ya realmente no tiene valor alguno. En el tema de lo del segundo libro, pues existen ciertos paralelismos con lo que sería el hijo de hombre cristiano, pero hay otras partes que no. ¿Cuáles te sirven, cuáles no? Pueden tener también algún valor profético, no lo sé, estas dos primeras partes. El resto del libro para mí sencillamente es un mito, es libros religiosos como existen miles a lo largo de todas las religiones que tenemos, y no le doy más valor que ese. Tiene fallos colosales, por ejemplo el tema de lo de los ángeles caídos y los Nephilim, cuando te menciona que los gigantes, estos gigantes que tienen 3000 codos de altura, existen ciertas versiones que te dicen 3000 y otras que te dicen 300. O sea, no tengo muy claro realmente los textos originales, qué es lo que ponen, pero la cuestión es que estos 3000 codos, pues o 300 codos, pues pasan de medir a 135 metros a 1 kilómetro, más de 1 kilómetro de altura. Es una barbaridad, es que incluso aunque fuesen 300 codos sigue siendo una auténtica barbaridad. Estos son exageraciones. Además, el tema de los gigantes, pues pienso, al menos esta es mi opinión, estoy dando mi opinión ahora. Es un error de las traducciones antiguas, o mejor dicho, de las interpretaciones antiguas del texto del Génesis. Cuando se habla de los Nephilim, etimológicamente puede significar como ángeles caídos, pero también puede tener, según se mire, porque el hebreo, como no tiene vocales, las palabras pueden tener distintos significados, puede referirse a la grandeza, a lo grande. Y de ahí fue como se tradujo a gigante, de ahí viene lo de gigantes. ¿Qué pasa? Que yo pienso que aquí ocurre algo como cuando en el libro, en el vídeo que mencioné de la Atlántida, que la palabra Meizán se puede utilizar como mayor que o grandioso, y se dijo que la Atlántida era mayor que Asia y Libia juntas, y se tomó como que era una especie de continente gigantesco, cuando posiblemente lo correcto es que se refiriese a grandioso, a la grandeza, que tendría mucho más sentido lógicamente. ¿Qué pasa? Que vende mucho más cuando cuentas una historia, pues lo exagerado, pues se vende pues que era mayor que... Aquí pienso que es exactamente lo mismo. Si existen dos interpretaciones de una palabra, entre grandioso y grande, gigante, pues la gente vendió, porque es mucho más atrayente a la hora de contar una historia, que nacieron gigantes, a decir que nació gente, digamos, grandiosa, que vendría a decir que eran una especie de héroes. O sea, que de estos ángeles caídos, de estos que se unieron con las mujeres humanas, pues lo que nacieron eran hombres, digamos, sobresalientes. Nació una especie de raza que era superior a los demás humanos. Esto tendría más sentido que decir que nacieron gigantes. Sin embargo, hay que entender que, como digo, que vende mucho más lo de gigantes, y ya en los primeros siglos antes de nuestra era, ya lo de gigantes estaba extendido, esta creencia estaba totalmente extendida, porque la Septuaginta, la traducción que le hacen al griego, es de gigante. Sin embargo, esta opinión que yo digo, esta otra interpretación, no os creéis que es una cosa que yo me estoy sacando de la manga, porque por ejemplo Flavio Josefo en las antigüedades judías le da esta interpretación. Flavio Josefo menciona que los ángeles caídos se unieron a las mujeres, y de ellas nacieron los antiguos héroes de antaño, aquellas personas que gobernaban sus pueblos, gente, digamos, más capaz. De ahí la interpretación que considera Josefo es grandioso, no gigante. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas y no paro de enrollarme. Como digo, el tema de estos de errores, tema de las descripciones geográficas que da el libro son completamente absurdas. Que si el mundo tiene 4 esquinas, o sea, la descripción es de una tierra plana, pero que no se emocionen los terraplanistas, porque ellos la consideran rectangular. Después te hace una mención a que se pone viajar al centro del mundo, y según la traducción, como lo puedas interpretar, se puede referir que se pone en el centro de lo que sería este rectángulo, o en el interior. Esto para aquellos que creen en la tierra hueca, pues podría referirse a eso. O sea, aquí podemos seguir con las conspiraciones. Vale, como digo, tiene muchos errores geográficos totalmente de bulto, aparte de este que hemos mencionado de los gigantes. Más errores, pues, por ejemplo, si Enoch fue el que escribió el libro, fue el autor, ¿cómo se salvó del diluvio? En ningún momento se explica cómo Enoch se pudo salvar. En el libro
te dice que se mantuvo oculto. Pero ¿cómo se salvó del diluvio? El libro lo llevaba Noé, lo llevaba él. Estas cosas no lo explican, es una cosa un poco estrafalaria. Después el lenguaje que utiliza, por ejemplo, esto del Señor de los Espíritus. Existe alguna referencia en el Antiguo Testamento a Dios como Dios de los espíritus, pero pero no es habitual. Sin embargo, aquí usa un lenguaje que es mucho más de esta época, del siglo segundo, siglo primero antes de nuestra era. Por no hablar de la angelología. La angelología que aparece en el libro es claramente post-babilónica. O sea, es cuando ya los judíos, después de su paso por Babilonia, cogieron toda esta demonología y angelología, la asumieron, digamos, la sincretaron con su religión, porque anteriormente en sus escrituras no existía todas estas referencias. Pues como digo, ya para terminar, pues que es un libro interesante, como cualquier libro mitológico. Yo, vamos, recomiendo leerlo. Yo de hecho ya lo he leído 2 veces. Está bien, la verdad, para leer, pero no considero que contenga una sabiduría que nos vaya a cambiar la vida, ni mucho menos, ni haya que darle realmente importancia. No considero que sea un libro importante desde el punto de vista espiritual, desde un punto de vista de conocimiento, pero sí entretenido. Esta es mi opinión y pienso que aunque quizá tenga alguna referencia que sí venga de la antigüedad, como digo, está tan modificado con el paso del tiempo que ya se ha convertido en algo legendario y es difícil sacar algo realmente de valor de él. Pues nada más, aquí lo dejo. Como digo, el vídeo se ha alargado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo programa. Chao.